Muy bien. Empecemos hablando sobre herpes virus. Oh, espérame, ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de los herpes virus, hay que tener en cuenta de que estamos hablando de un conjunto de 8 virus. Estos 8 virus solo infectan a los seres humanos, no aparecen en animales. Y todos estos herpes virus contienen un ADN bicatenario. Entonces, cada vez que hablamos de herpes virus, hablamos de virus ADN. Y estos virus se van a caracterizar por tener nucleocápside, la cual es icosaédrica, y a la vez también estar envueltos en una envoltura lipídica, que contiene glucoproteínas virales. Tiene un tamaño mediano, entre 120 a 260 nanómetros, y se van a dividir en 3 subfamilias. Tenemos a los alfa herpes virinae, los beta herpes virinae y los gamma herpes virinae. Esta distinción de familias va a ser dado por las células que ellos van a infectar. Por ejemplo, los alfa herpes viridae, que incluye al herpes 1, 2, al varicela zoster y al virus del herpes B, van a infectar y van a estar latentes en las neuronas de los ganglios sensitivos y se caracterizan por ser líticos. Ellos particularmente se van a caracterizar por dar manifestaciones dermatológicas en forma de vesículas o úlceras cuando ésta se revienta. Luego tenemos a los beta herpes virinae, los cuales van a estar latentes en células mononucleares y por lo general tienen una replicación lenta. Ellos están conformados por el virus del citomegalovirus, el herpes 6 y el herpes 7. Y también tenemos a los gamma herpes virinae, los cuales suelen estar latentes en células linfoides y también son líticos en células epiteliales o en fibroblastos. Dentro de ellos tenemos al virus del Epstein-Barr y al virus herpes humano tipo 8, también conocido como el virus sarcoma de Kaposi. Los beta herpes virinae y los gamma herpes virinae pueden causar linfoproliferación con mononucleosis. Es decir, estos virus pueden ser oncogénicos y también son un diagnóstico diferencial muy importante de la mononucleosis infecciosa. Como habíamos mencionado, todos estos herpes virinae contienen entre 125 a 229 pares de bases, pero también dentro de su estructura van a contener algunas enzimas muy importantes, como por ejemplo la ADN polimerasa viral, que le va a servir para la síntesis de los ácidos nucleicos del propio virus. O también la ribonucleótido reductasa, que sirve para el metabolismo del ácido nucleico, las proteinsinasas, que son para la modificación de las proteínas, y algunas otras proteínas estructurales de la cápside o glucoproteínas de superficie y de estructura del propio virus. Entonces, este es el aspecto que suele tener en una microscopía electrónica de la envoltura. Si cortamos la envoltura, vamos a ver su cápsula icosaédrica y por dentro su nucleocápside. En cuanto a su replicación, ellos antes de causar una infección tiene que haber una unión con sus receptores de membranas celulares que son específicos para cada uno de los virus herpes. Y cuando se produce esta unión, como es una membrana lipídica, le es fácil unirse a las membranas celulares y se produce un proceso de endocitosis y de fusión de la envoltura viral de la membrana. Tras la fusión de la membrana celular con la envoltura viral, lo que va a ocurrir es la liberación de la nucleocápside al citoplasma. Y ya en la nucleocápside se va a transportar desde el citoplasma hasta el núcleo y el ADN viral se va a incrustar dentro del ADN del huésped. Y es por eso que todas las infecciones por herpes virinae siempre van a estar latentes, siempre van a existir un riesgo de reactivación. Bien, entonces son virus que no tienen cura, precisamente por esta unión al ADN. Y su epidemiología es muy, pero muy frecuente, ¿no? Casi todos los adultos en el mundo, no solo en países subdesarrollados, están infectados por virus herpes tipo 1, por virus varicela zoster, por virus Epstein-Barr, por virus herpes humano 6 y virus herpes humano tipo 7. En Estados Unidos se sabe que el 15 al 50% de los adultos van a estar infectados por virus herpes simple tipo 2. Algunos consideran que el herpes 2 es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Y el 40-70% de los adultos en los Estados Unidos están infectados por citomegalovirus. Esta misma prevalencia
en Perú es aproximadamente de un 2/3 de la población adulta infectada por citomegalovirus. Menos del 5% de adultos en Estados Unidos están infectados por herpes humano tipo 8 y esto generalmente está asociado a hombres que tienen sexo con hombres. Herpes virus suelen propagarse por un contacto directo, excepto el virus de la varicela zoster que se puede transmitir por vía aérea. Entonces, ¿cómo se contagian estos virus? En el caso del virus herpes simple, el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus y el herpes 6 se pueden transmitir por saliva. ¿Bien? Entonces son por gotitas respiratorias, por besos, por fomites, etc. En el caso del virus herpes simple, del citomegalovirus y del virus herpes 8, estos también se pueden transmitir por vía sexual. Y también es muy probable que el virus del Epstein-Barr también se pueda transmitir de esta forma. El virus herpes simple, el virus de la varicela y el citomegalovirus se transmiten por vía intrauterina. ¿Qué quiere decir? De que puede contagiar de la madre al hijo. Eso se conoce como transmisiones verticales y suelen ser muy peligrosas y pueden condicionar a malformaciones y a muerte en el feto. El citomegalovirus, el virus Epstein-Barr y el herpes 8 también se pueden transmitir por trasplante de órganos. Y eso es algo que siempre se hace en los tamizajes, principalmente en el receptor y también en los donadores. Siempre les pedimos para saber cuál es el riesgo. Es más, por ejemplo, en los pacientes que son receptores negativos de citomegalovirus IgG negativo y que su donador fue un IgG positivo, probablemente se requiera usar una profilaxis, principalmente en los pacientes trasplantados renales o hematopoyéticos. Y en el caso del citomegalovirus y el virus Epstein-Barr, también se pueden transmitir por transfusiones de sangre. Ahora, esto sí, no hacemos tamizaje en los bancos de sangre en la mayoría de lugares porque casi todas las personas pueden tener estas infecciones. Aquí podemos observar un resumen de los síndromes clínicos que puede condicionar cada uno de estos herpes virus. Entonces, por ejemplo, el herpes virus tipo 1 se va a caracterizar por producir una gingivoestomatitis herpética. El herpes 2 también puede causar gingivoestomatitis, pero su principal manifestación es el herpes genital. El virus de la varicela produce la famosa enfermedad varicela y cuando se reactiva, generalmente en adultos mayores de 50 años o en personas con inmunosupresión, puede ocasionar el famoso herpes zóster. El citomegalovirus, que es el virus herpes humano tipo 4, el virus de la varicela es el herpes humano tipo 3, por si acaso. El citomegalovirus, que es es el citomegalovirus, el virus herpes humano tipo 5. Virus Epstein-Barr es el tipo 4. Citomegalovirus puede causar cuadros generalmente asintomáticos y en algunas veces va a hacer un diagnóstico diferencial de mononucleosis o de hepatitis. El virus Epstein-Barr puede causar mononucleosis, hepatitis y también encefalitis. Y bueno, luego tenemos al más importante, que es el virus, el exantema súbito, que es una enfermedad febril que puede aparecer en los niños, que es producido por el virus herpes humano tipo 6. Y en el caso del virus herpes asociado al sarcoma de Kaposi, que está asociado con un cáncer, que es el sarcoma de Kaposi, que ahora en la actualidad se ve más que todo en pacientes con VIH. La inmunidad que se confiere ante el herpes virus, muchas veces la inmunidad humoral solo te va a proteger contra la primoinfección, ¿no? Pero generalmente esta inmunidad humoral lo adquieres después de una infección natural. Entonces, generalmente los pacientes tienen anticuerpos para cada uno de estos herpes virus, pueden servir incluso para el diagnóstico, pero no tienen un papel relevante en el control de la enfermedad. Por otro lado, la inmunodeficiencia celular sí se ha asociado con enfermedades graves, principalmente en los casos de Epstein virus, virus herpes humano tipo 8, citomegalovirus y con el virus herpes simple, ¿no? En el caso del herpes 8 está íntimamente relacionado con los pacientes que tienen VIH-Sida y puede condicionar al cáncer, que es el sarcoma de Kaposi, uno de los principales cánceres que pueden aparecer en los pacientes con VIH. Citomegalovirus y virus herpes 8 también tienen acción de inhibición del interferón, lo cual también puede sumar a mayor inmunosupresión y a evasión del sistema inmune para su control. Perdón. Muchos herpes virus activan también el inflamosoma y esto también puede condicionar a muerte
por apoptosis de las propias células que ellos infectan. Además, algunos de estos virus, principalmente el virus Epstein-Barr y el virus herpes humano tipo 8, son virus que pertenecen a la clasificación de enfermedades infecciosas que están íntimamente relacionadas con cáncer. ¿Ustedes sabían que el 20% de los cánceres que existen en el mundo son a consecuencia de enfermedades infecciosas? Pues Epstein-Barr, virus herpes humano tipo 8, está dentro de esa lista de microorganismos que pueden causar cáncer. En el caso del Epstein-Barr, tiene una proteína que es la proteína oncogénica LMP1, que se asocia con linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, linfoma de Burkitt, cáncer gástrico y cáncer nasofaringio. Es tanta la asociación que, por ejemplo, si tú encuentras un cáncer nasofaringio, el 90% de los pacientes van a tener una infección por Epstein-Barr. Y en el caso del herpes humano tipo 8, pues también tiene algunas proteínas oncogénicas, como es el K1, el K12 y el ORF174, que se asocia con 3 patologías oncológicas. El sarcoma de Kaposi, el linfoma primario de cavidades, que suele manifestarse con efusiones pleurales, efusiones ascítica, y enfermedad de Castleman. Aquí un resumen de cada uno de los síndromes clínicos que puede ocasionar cada uno de estos herpes virus. Y vayamos al diagnóstico, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? Pues en el caso de la gingivitis herpética, del herpes genital, de la varicela y de la rociola, el diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir? Que el herpes 1, el herpes 2, el herpes 3 y el herpes 6, por lo general, el diagnóstico es solo clínico. Sin embargo, para que tú puedas hacer el diagnóstico, el paciente tiene que estar con los síntomas encima, ¿no? La gingivitis herpética se va a caracterizar por vesículas o aftas que aparecen en toda la boca. Aparecen en los labios, aparecen en la lengua, en el paladar, en el fondo de la faringe. El herpes genital también, ¿no? Son lesiones muy características que van a aparecer vesículas dolorosas, pequeñas, algunas fluctuantes, que cuando revientan van a producir una pequeña úlcera, ¿no? Son lesiones un poco más superficiales, a diferencia de la sífilis, por ejemplo, que suele ser una úlcera única, más grande e indolora, y que suele asociarse con linfadenopatías. Varicela, pues todos conocemos la varicela. Bueno, no sé si ustedes habrán visto, pero es un cuadro muy característico, ¿no? Son lesiones polimórficas, o sea, aparecen en varios estadios. Algunas están en pápulas, otras están en vesícula, otras están en úlcera, otras están en costra. Tiene distribución difusa, afecta a las plantas y las palmas, afecta a cuero cabelludo, afecta a genitales. Es una enfermedad muy extensa. Y la rociola, que es la famosa exantema súbito, ¿no? Que es la sexta enfermedad que se le conoce en la patología pediátrica, ¿no? Generalmente son niños que tienen fiebre, una enfermedad febril, sin un foco claro, pueden presentar un poco de dolor de garganta. Y justo cuando desaparece la fiebre, que suele ser entre el tercer y el quinto día, justo cuando desaparece la fiebre, aparece un exantema, ¿no? Y coincide con un buen estado general del paciente. Por lo general es una patología que los pacientes lo suelen llevar bien. Pero si no está con el cuadro clínico presente, porque esta enfermedad suelen ser autolimitadas, ¿no? Cuando te da una gingivitis herpética, en 5 a 7 días ya deberías estar mejor. Y si quieres saber si lo has tenido, la serología te puede ayudar. Entonces la serología sirve para el herpes 1, para el herpes 2 y probablemente también para el herpes 3, que es la varicela. El diagnóstico molecular mediante PCR en el líquido cefalorraquídeo, cuando tú sospeches una encefalitis por herpes simple, por Epstein-Barr, por citomegalovirus o por herpes humano tipo 6, suele ser el gold estándar para el diagnóstico. Sin embargo, la PCR en sangre de citomegalovirus y de virus Epstein-Barr no debería considerarse diagnóstico de una enfermedad aguda. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que pueden estar asintomáticas sin tener la enfermedad y presentar pequeñas viremias, ¿no? Entonces, generalmente para el diagnóstico igual vamos a necesitar
la serología, si que quieres diagnosticar una enfermedad aguda. Si es que quieres diagnosticar una reactivación de enfermedad, allí sí vas a necesitar la prueba del PCR. Asimismo, el citomegalovirus, el virus herpes humano tipo 6, causan inclusiones tanto intranucleares como citoplasmáticas. Y esto es algo muy, pero muy importante, que ha venido en algunas preguntas de exámenes. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos algunas patologías, como es la esofagitis, por ejemplo, en los pacientes inmunosuprimidos. La esofagitis en los pacientes con VIH-Sida puede ser por citomegalovirus o puede ser por herpes simple, además de otras patologías que pueden ser cándida o el propio VIH, ¿no? O tuberculosis. Pero si tú en la patología observas inclusiones tanto intranucleares como citoplasmáticas, probablemente estés ante un caso de citomegalovirus. Por otro lado, si es que las inclusiones son solo intranucleares, probablemente estés ante un caso de un herpes simple y una infección por virus varicela. Y aquí podemos ver las inclusiones intranucleares del herpes simple, del virus varicela, y las inclusiones intranucleares e intracitoplasmáticas que suelen aparecer en los pacientes con citomegalovirus. En cuanto al tratamiento, pues por lo general el tratamiento va a incluir antivirales y el único antiviral aprobado por la FDA para el tratamiento de los herpes virus son los inhibidores de la ADN polimerasa. Estos inhibidores de la ADN polimerasa requieren fosforilarse. Bien, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esta fosforilización va a ser hecha por enzimas únicas de las especies víricas. Por ejemplo, la timidina sinasa es capaz de fosforilar al virus herpes simple y al virus varicela zoster. Y estos es la diana, por ejemplo, del aciclovir y del penciclovir. Por otro lado, la proteína sinasa UL97 es capaz de fosforilar al citomegalovirus y por eso el ganciclovir es una droga específica para el citomegalovirus. Sin embargo, hay algunos antivirales que no requieren ser fosforilados. ¿Cuál es el problema? De que no solo van a inhibir la ADN polimerasa del virus, sino también pueden inhibir la ADN polimerasa de las células del humano. Y es por eso que pueden tener muchos efectos adversos, principalmente hematológicos y también renales. Dentro de ellos tenemos al foscarnet y al cidofovir. Y luego tenemos prodrogas, profármacos. Estos son formas más fáciles de absorber de algunos medicamentos. Por ejemplo, el valaciclovir es la prodroga del aciclovir, el valganciclovir es la prodroga del ganciclovir y el fanciclovir es la prodroga del penciclovir, ¿no? Entonces, te da algunas ventajas, como la biodisponibilidad del fármaco. En el caso del valganciclovir, el ganciclovir, por ejemplo, solo viene endovenoso y el valganciclovir sí viene oral y es más fácil de administrar, ¿no? O igual con el aciclovir, por ejemplo, si tú tienes una varicela o un herpes zóster, el tratamiento suele ser aciclovir, pero se requieren dosis altas, ¿no? Se requieren dosis de 800 miligramos 5 veces al día, ¿no? Entonces eso significa 2 pastillas eh, casi cada 4 horas, ¿no? Entonces, eso son dosis muy altas y a veces pueden ser poco toleradas por los pacientes. A su alternativa es el valaciclovir, que se puede dar cada 8 horas, ¿no? Una pastillita cada 8 horas y entonces es un poquito más práctico, ¿no? Entonces, estas prodrogas o estos profármacos tienen una mejor biodisponibilidad que la fórmula original. Los antivirales, además, no han demostrado eficacia ni para el herpes humano 6, ni para el herpes humano 7, ni para el herpes humano 8, y tampoco para el virus Epstein-Barr, con la única excepción de la leucoplasia oral vellosa, que es una lesión muy característica que aparece al lado de la lengua, blanquecina como un líquen, en los pacientes que tienen virus Epstein-Barr. Ahora, rápidamente, vamos a hacer una pequeña descripción de cada uno de estos virus. El virus herpes simple 6, habíamos dicho de que es un ADN bicatenario, tiene una cápside icosaédrica, ellos interactúan con glucoproteínas C y B virales con el heparan sulfato. Entonces su sitio diana
del herpes, de los herpes simples 1 y 2 es el heparansulfato celular. Y luego, la glucoproteína D viral se une con estos correceptores de las células y que pertenecen a la familia de receptores TNF. Su distribución es universal, el ser humano es su único reservorio, es la principal causa de úlceras genitales en el mundo. Más del 90% de los adultos tienen herpes 1, tiene una prevalencia alta y esto aumenta con la edad. Y el herpes 2 generalmente suele aparecer en la pubertad y se correlaciona mucho con la actividad sexual. Bien, las mujeres son de mayor riesgo de tener herpes 2 y también las personas que tienen VIH o en hombres que tienen sexo con hombres. Los factores de riesgo para tener una infección por herpes 2 es ser mujer, haber tenido una infección previa por el herpes 1, que puede hasta triplicar el riesgo de un contagio. Normalmente, ¿cuánto tiempo pasa para que una pareja se contagie? En promedio, unos 3 meses, ¿no? Y se suelen requerir aproximadamente 40 actos sexuales para que tú te contagies. No sé si alguna vez les comenté, pero para que yo me contagie de VIH, la posibilidad es de 0.8 infecciones por 1000 relaciones sexuales, ¿no? Entonces es una posibilidad bastante baja si yo tengo sexo con una mujer que tiene VIH. Pero si yo tengo sexo con una mujer que tiene herpes 2, la probabilidad es de 1 en 40 actos sexuales. O sea, la posibilidad es muchísimo más alta. Más o menos el riesgo por cada acto sexual es de 3.5%. Y algo curioso, y en verdad no tan curioso porque es algo que ya está documentado, es que la circuncisión disminuye la adquisición de herpes 2. Y esta circuncisión disminuye el riesgo de muchas enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH, que lo puede disminuir hasta un 60%. La transmisión va a ser por contacto estrecho, ¿ya? De persona a persona que tiene el virus y lo puede eliminar por cualquier superficie mucosa, orofaringe, cuello uterino, la conjuntiva. Esto también puede ser la puerta de entrada o si tienes alguna lesión cutánea en ese momento. Entonces el virus entra al cuerpo, replica en las células de la epidermis y en la dermis, va a ir al espacio neuroepitelial y entra en la neurona por un transporte intraaxonal hacia el cuerpo situado en los ganglios de las raíces nerviosas. Y aquí hay algo importante, porque generalmente el herpes, cuando hace la infección orofacial, o sea, la gingivitis herpética, el ganglio que va a infectar es el ganglio del trigémino. Mientras que cuando la forma es sexual, el del herpes 2 principalmente, en el caso de la infección genital, el ganglio que va a infectar son los ganglios de las raíces del nervio sacro, es decir, S2, S5. Esto es algo muy importante y que ha venido también en algunas preguntas de NAM. Tras la inoculación inicial del ganglio nervioso, los virus se extienden a otras superficies mucocutáneas mediante migración por proximidad y también de los ganglios sensitivos. Entonces, la principal manifestación de la infección orofacial por herpes simple es la famosa gingivoestomatitis herpética, ¿no? Que suele asociarse con faringitis. El paciente suele presentar malestar general, dolor muscular, dolor bucal, le dificulta comer los alimentos porque hay mucho dolor, hay irritabilidad, puede haber adenopatías, puede haber lesiones en el paladar duro, en el paladar blando, en las encías, en la lengua, en los labios e incluso pueden aparecer lesiones en la cara. Alguna vez, por ejemplo, algunas personas lo conocen como te ha mordido, te ha lamido la araña, le dicen, ¿no? Cuando aparecen algunas lesiones vesiculares en la comisura del labio. Puede aparecer fiebre también, principalmente cuando es una primoinfección. Y en el caso de las infecciones genitales, la prima infección, cuando recién te das, recién te has contagiado, suele ser un poco más agresiva, puede tardar entre 10 a 12 días y es muy recurrente, ¿no? O sea, al que le da herpes una vez, la posibilidad de que le vuelva a aparecer en ese año es de un 90%. Y te aparece con cualquier situación, ¿no? O sea, situaciones de estrés, vas a dar un examen, vas a hacer un procedimiento dental, te dio fiebre, cualquiera de esas cositas pueden activarlo. ¿Qué se va a caracterizar el paciente con herpes genital? Pues por dolor, prurito,
ardor al orinar, secreción vaginal y uretral, ganglios linfáticos y los síntomas locales asociados. Las mismas manifestaciones, ¿no? Lesiones múltiples, dispersas que aparecen como vesículas, luego pústulas, luego úlceras, son úlceras con eritema alrededor, son dolorosas, pueden formar costras y eh, en superficies secas va a formar costras o repitalización en superficies mucosas. Bueno, de la meningitis aséptica no les quiero entrar en muchos detalles. En infecciones oculares hay que saber de que la queratitis por herpes simple es una de las principales causas de ceguera corneal en el mundo. Y también es una de las principales causas de encefalitis en el mundo, junto con los enterovirus, aunque los enterovirus suelen causar más meningitis que encefalitis. Herpes es una de las principales causas de encefalitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues clínico cuando tienes al paciente sintomático, pero si no está sintomático puedes usar la serología, es decir, medir anticuerpos IgM e IgG contra el virus del herpes simple. Si tienes la lesión y tienes dudas si es que es una herpes simple, es una varicela, es un citomegalovirus o es otra enfermedad, puedes hacer una tinción de Zank o una tinción de Giemsa o Uray directamente de las lesiones, del líquido de las lesiones. Y aquí lo que vamos a tener que observar son presencia de células gigantes o inclusiones intranucleares, solo intranucleares, no intracitoplasmáticas, que son características del citomegalovirus. Y el PCR, pues, es el gol estándar, tanto puedes pedirlo directamente de las lesiones, puedes pedirlo de la boca o puedes pedirlo de líquido cefalorraquídeo si estás sospechando en encefalitis. La mononucleosis infecciosa es una enfermedad producida por el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr es un virus también muy frecuente en el mundo, tiene una distribución universal. Por lo general, la mayoría de personas se contagian en su primera infancia. Y se ha asociado con algunos cánceres, como ya les había mencionado, que es el linfoma de Burkitt, de enfermedad linfoproliferativa, el linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, linfoma primario del sistema nervioso central. Más del 95% de los linfomas cerebral primarios en el paciente con VIH está relacionado con el virus Epstein-Barr y también con el carcinoma nasofaríngeo. También se le ha implicado con una asociación con algunas enfermedades autoinmunes como es la esclerosis múltiple. Y es un herpes virus gamma tipo 1. Tiene su ADN bicatenario, tiene su nucleocápside. La primoinfección es cuando tú tienes contacto con gotitas respiratorias, secreciones orales o a través del beso, ¿no? O sea, por eso también es conocida como la enfermedad del beso. Y también al compartir alimentos o mediante otro contacto íntimo, ¿no? Entonces, generalmente, pues, los niños a veces hasta comparten chupetines, comparten la botella, o también comparten los vasos, ¿no? Entonces, de esta manera puedes contagiar. Y es importante saber de que la excreción de las partículas infecciosas que contagian la enfermedad aparecen incluso antes de que el paciente eh, esté sintomático, ¿no? O sea, cuando estás en la fase de incubación, el paciente puede contagiar y después de eso también. La infección latente va a ocurrir en los linfocitos B, ¿no? Estos linfocitos B van a quedar con el virus de forma persistente y en algunos casos también puede ocasionar la inmortalización de estos linfocitos y eso es lo que produce la oncogénesis. Se adquiere más precozmente en países en vías de desarrollo. El 90-95% de adultos en el mundo son seropositivos. La seroconversión se produce antes de los 5 años, en el 50% de los casos, y en Estados Unidos el 45.2 mil habitantes. Se ha visto también de que el riesgo de contagio es mayor en personas de raza blanca que de raza negra. Entonces, se puede excretar por las secreciones orofaringeas hasta en 36 días antes del inicio de síntomas. Bien, entonces eso es algo que es la forma generalmente que te contagias, porque la mayoría de personas cuando ya está enfermas, pues tienen los cuidados para tratar de evitar contagiar a otras personas. Pero si está apareciendo esto y este contagio aparece antes de que tengan los síntomas, pues es muy fácil la forma de contagiar. El cuadro clínico clásico de la infección por virus Epstein-Barr es una triada de fiebre, dolor faríngeo y adenopatías, que suelen aparecer en el cuello, pero también pueden aparecer en las axilas, en el codo, en las ingles o en otros órganos, incluso intraabdominales. ¿Qué más se caracteriza?
En el hemograma vas a observar más del 50% de células mononucleares y también más de 10% de linfocitos atípicos. Y en las pruebas serológicas, pues vamos a observar los anticuerpos heterófilos y también los anticuerpos específicos para el diagnóstico. Entonces, esto generalmente va a causar una faringitis y esta faringitis es uno de los principales diferenciales de la faringitis estreptocócica. ¿Por qué? Porque puede causar exudado y también puede causar petequias en el paladar, que generalmente son signos que sugieren una infección por Streptococcus pyogenes, ¿no? Y es una de las indicaciones de tratamiento antibiótico. Pero Epstein-Barr es un virus, por lo tanto no necesita antibiótico. Es más, se ha reportado que a las personas que son expuestas a aminopenicilinas, cuando tienen una infección por Epstein-Barr, pueden presentar una erupción maculopapular pruriginosa. Está en el 90 al 100% de los casos. Entonces tenemos dolor faríngeo, malestar general, dolor de cabeza, anorexia, dolor muscular, escalofríos, náuseas, vómitos, tos, artralgias, etcétera. Miren esto, por ejemplo, esta señora, su piel es blanca, pero si pueden darse cuenta está todo rojo. ¿Y es por qué? Porque consumió amoxicilina o ampicilina teniendo infección por virus Epstein-Barr y se le formó todo este rash. Es un cuadro muy, muy característico. Y es también una de las principales causas de personas que creen que tienen alergia a la penicilina. Pero hay muchas personas, no, yo soy alérgico a la penicilina porque cuando tomé, me puse rojo, me salió un rash. Algunas de ellas sí, definitivamente van a ser alérgicos a la penicilina, pero hay muchos casos también de personas que tenían una infección por mononucleosis y terminaron teniendo este problema. ¿Qué complicaciones pueden aparecer con la enfermedad? La más frecuente es la anemia hemolítica autoinmune, que suele presentarse hasta en el 3% de los pacientes. Hasta el 70 al 80% de los casos de una infección por mononucleosis infecciosa puedes tener crioglutininas. Es más, muchos pacientes pueden tener ANA positivo, perfil de ENA positivo, CUMS positivo. Eso es algo que siempre hay que tener como diferencial. Pero son transitorios, ¿no? Son fenómenos inmunológicos que se producen durante el periodo de enfermedad. La trombocitopenia es un hallazgo muy frecuente, hasta en el 50% de los casos, y también en algunos casos se va a producir esplenomegalia, que es un aumento del tamaño del vaso. Y esto sí hay que tener cuidado. Hasta 6 meses después de haber tenido la infección, se recomienda a algunos pacientes que eviten cualquier tipo de deporte de contacto, ¿no? Entonces, a veces después de una infección por citomegalovirus, te queda el vaso grande, y hiciste un deporte de contacto. Y mucho recuerdo un chico que hizo, manejaba bicicletas, ¿no? Y hacía lo que hacen en el parque, las skates, acrobacias con la bici y todo eso, y se terminó golpeando con el mango en una mala caída, ¿no? Una mala caída, tuvo un golpe en el abdomen y tenía esplenomegalia. E hizo una rotura del vaso y falleció en horas. También puede aparecer encefalitis, puede aparecer problemas hepáticos, problemas renales. Y bueno, eso es lo que quería comentarles sobre herpes virus. Ahora hablemos sobre el virus de la rabia. El virus de la rabia, tenemos a los Rhabdoviridae, los Lyssavirus, y son 14 especies de virus de rabia, y todos estos son virus ARN. Se sabe que es una zoonosis global, es decir, en muchos sitios del planeta y de los continentes se han reportado casos de rabia. Es un virus que característicamente está descrito que es 100% fatal. Y su transmisión es por saliva o por tejido neural infectado. Tiene una incubación variable e incluso en algunos casos por más de 7 años, pero por lo general son menos de entre 30 a 60 días. Tiene un neurotropismo muy, muy importante y es principalmente esto lo que ocasiona la muerte, ¿no? Y sus pródromos son muy, muy difusos. Entonces tenemos al género Lyssavirus, el cual contiene 14 especies, de los cuales tenemos al virus de la rabia y otros Lyssavirus, ¿no?, importantes. El reservorio son los perros. Bien, su reservorio de esta enfermedad son los perros para el virus de la rabia, pero los murciélagos pueden ser reservorio de todos los Lyssavirus excepto Mocola. Y en realidad cualquier animal silvestre podría ser reservorio de la rabia. O sea,
Se ha reportado en ardillas, se ha reportado en gatos. Por ejemplo, hace poco hubo un brote de rabia urbana en Arequipa, ¿no? Se observaron a más de 300 perros que tenían rabia en Arequipa. Y había un caso que se presentó una señora que lamentablemente falleció, que tenía un gato y este gato le mordió y lamentablemente este gato tenía rabia. Y la señora pues lo dejó pasar, pasaron unos días, pasó un mes y comenzó a presentar los síntomas de la rabia. Y la señora lamentablemente falleció. Y en el siglo XXI todavía sigue siendo un problema que causa más de 60.000 víctimas por año. Uno de los brotes más importantes de rabia humana que hemos tenido en nuestro país es el caso del 2016, donde en una comunidad indígena de la selva peruana aparecieron más de 12 casos de rabia silvestre. Eran unos niños entre 8 a 15 años que habían ido a jugar a alguna de estas cuevitas, ¿no?, que hay en la selva. Y lamentablemente habían murciélagos que estaban contagiados de rabia y terminaron mordiéndolos. Todos esos niños fallecieron. Esto ocurrió en la Amazonía del Perú, una población muy pequeña de 660 comunidades, en el distrito de Morona, provincia del Daten, del Marañón. Y bueno, la rabia canina sí es un problema que es mucho más expandido, ¿no? Entonces, este mapa está desactualizado porque Perú recientemente en el 2023 ha presentado muchos casos de rabia canina en el país, principalmente en Arequipa. La rabia canina, por lo general, el control es un poco más fácil, porque se pueden vacunar a los perros, ¿no? O sea, hay vacunación canina, hay control poblacional canino, hay leyes y normas de protección animal, las normas municipales, y cada cierto tiempo siempre salen a buscar perritos y a vacunar. Pero, ¿cómo vacunas a los murciélagos? Es casi imposible, ¿no? Se sabe que aproximadamente el 40% de todos los animales mamíferos que existen en el mundo son murciélagos y atraparlos es complicado porque vuelan, ¿no? Entonces, la intervención vectorial en el caso de los murciélagos no es eficiente, ¿no? Los vampiricidas, pues, suelen solo tener un efecto temporal y también es bastante discutible por las normas éticas, porque en verdad ellos no tienen la culpa de tener estas enfermedades, ¿no? Y la vacunación de murciélagos no está disponible y está en experimentación, ¿no? Entonces, en estos casos, si es que hay una mordedura por un murciélago, prácticamente la única intervención de prevención es la vacunación. En cuanto a la transmisión, requiere un contacto estrecho con la saliva o con el tejido nervioso del animal. Bien, entonces, para eso tiene que haber una puerta de entrada, o sea, se requiere que la piel no esté indemne, o sea, tiene que haber una abrasión, un rasguño, una mordedura y que tenga contacto con la saliva o el tejido nervioso del animal infectado. Está presente en la salida de canes desde 10 días antes del inicio de síntomas visibles. Y esto es un dato muy importante porque cuando te muerda un perro y tú tengas la oportunidad de vigilar a ese perro, el tiempo de vigilancia es de 10 días. O sea, tú lo vigilas a ese perrito 10 días y si no hace manifestaciones en esos 10 días, te salvaste, no estás en riesgo de rabia, porque el perro hace manifestaciones dentro de esos 10 días si es que está asintomático, ¿no? Pero por otro lado, si es que este perro hace manifestaciones dentro de los 10 días, definitivamente tú vas a necesitar la profilaxis con la vacuna y además a este perro hay que sacrificarlo para hacerle estudios de rabia en su cerebro. Esto solo aplica con perros, no aplica con gatos, no aplica con ratas, tampoco aplica con murciélagos, ¿bien? Tampoco con monos, ¿no? Hubo un caso de una doctora que precisamente se fue a Iquitos y le mordió un mono, ¿no? Entonces no hay manera de vigilar al mono por 10 días, ¿no? No hay un forma. Esa señora tuvo que vacunarse contra la rabia como profilaxis post-exposición. El contacto con orina, heces y sangre no se considera exposición, ¿bien? Entonces la única forma de contagio es saliva o cerebro. Y ustedes han visto muchas películas de zombies, ¿verdad? Entonces la enfermedad más parecida a ocasionar zombies es la rabia.
Ahora noten la mortalidad que se observa en los pacientes de acuerdo al lugar donde te muerde el animal, ¿no? Por ejemplo, un perro. Si te muerde en las piernas y es una herida superficial, la mortalidad es de un 3%. Si te mordió en la cara, pero es superficial, un 10%. En los dedos o en la mano, pero es severa, es una mordedura fuerte, es 15%. Si te muerde en la cara y es una mordedura y es profunda, la mortalidad es de un 50%. Si es en la cara, es en la cabeza y este es en la cara, 60%, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué no mueren todos? Porque no todos se contagian, ¿no? Por suerte no todos se contagian. Pero si te contagias, la mortalidad sí es del 100%. Hasta ahora no hay un paciente que haya sobrevivido a la rabia en el mundo. El tiempo que demora en llegar al cerebro es aproximadamente 45 días, ¿no? Entonces, es ahí cuando tú vas a observar las manifestaciones propias de la rabia. No contagia durante la incubación y por eso aún se pueden vacunar después de una exposición. Pero una vez iniciado el cuadro clínico, la muerte va a ocurrir entre 5 a 15 días. Entonces, normalmente, el perro te muerde, inocula el virus, hay replicación dentro del músculo, los viriones alcanzan el sistema nervioso periférico, ascienden por las fibras sensoriales, se replican dentro de los ganglios dorsales, contagian la médula espinal y hacen un ascenso rápido hacia el cerebro, y ya en el cerebro producen una infección de la médula espinal, del tronco encefálico, del cerebelo y de otras estructuras cerebrales. Y finalmente ya, cuando ya está en una enfermedad avanzada, va a hacer manifestaciones en el ojo, en las glándulas salivales, en la piel y otros órganos para poder contagiar a otras personas. Entonces, el periodo de incubación en el 25% de los casos es menor de 30 días, en el 50% de los casos es entre 30 a 90 días y en el 20% de los casos es más de 90 días, ¿no? Solo un 5% tiene manifestaciones después de más de un año de la infección, pero es posible, ¿no? Sí, es un dato que puede suceder. Los pródromos y los síntomas tempranos son entre los 2 a 10 días y hay dos tipos de rabia que tú puedes tener. La rabia furiosa, que es el 80% de los casos, que se va a caracterizar por alucinaciones, por ansiedad, por agitación, por hidrofobia, que es tenerle miedo al agua. Y generalmente el paciente en esta fase muere por disfunción autonómica, ¿no? Disautonomías. Hacen episodios de taquicardia, de bradicardia, de hipertensión, de hipotensión. Se vuelve loco todo el control del vasodinámico, ¿no? Y también pueden hacer síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? O sea, pueden presentar hiponatremias muy severas. Y luego tenemos un 20% que hace la forma de la rabia paralítica, ¿no? Esto generalmente es un paciente que entra en coma, en estupor y no hace las manifestaciones clásicas de alucinaciones y agitación, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a un paciente. Aquí en su cerebro pueden notar de que está sumamente edematoso. No se logra distinguir la sustancia blanca de la sustancia gris. No se observan los surcos, ¿no? O sea, hay un edema muy importante. La clínica de la encefalitis, pues episodios de alteración del comportamiento con excitación, alteraciones cognitivas y disautonomías intercaladas con normalidad completa. El paciente puede presentar dolor, prurito o algunas disestesias en el lugar de la mordida. Puede presentar mioclonías o disminución de la fuerza en la extremidad mordida. Puede presentar dolor al pasar alimentos, hidrofobia, ¿no? O sea, comienza a tener pavor al agua y aerofobia también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cualquier estímulo que le llegue va a activar su sistema nervioso que ya está infectado y le va a producir más agitación, más dolor, más estimulación. Las disautonomías ocurren por descargas de catecolaminas, puede ocasionar bradiarritmias, hipersalivación, piloerección, sudoración y también priapismo. Y las disinesias faciales y miocloniales que también pueden aparecer en los pacientes que tienen rabia. El diagnóstico, pues el diagnóstico generalmente requiere de PCR, ¿no? Este PCR puede ser dosado en saliva, aunque su sensibilidad es un poco menor, y un poco más rentable es hacer la biopsia del propio cerebro, ¿no? Del propio cerebro, o incluso desde el cuero cabelludo se puede hacer biopsia y enviar a PCR.
El diagnóstico diferencial, pues, encefalitis autoinmunes, malarias cerebrales, desórdenes conversivos, encefalitis postvacuna, las infecciones por herpes simple, envenenamiento por escorpión, uso de drogas ilícitas, órganos fosforados y también tétanos. En cuanto al tratamiento, no hay un estándar. Bien, generalmente el tratamiento es solo de soporte. Hasta el momento todos los pacientes han fallecido. Hay un protocolo que es el protocolo de Milwaukee, que es básicamente un paciente que tendría que entrar a la unidad de cuidados intensivos y usar insulina a dosis bajas, mantener normovolemia, prevenir disautonomías, y esta prevención o generalmente lo hacen con ketamina, ¿no? Aunque también esto es con mucho cuidado y solo puede administrarse en una unidad de cuidados intensivos. Eh, ¿Qué otras estrategias se usan? Muy parecido al manejo del tétanos, el paciente debería entrar a una sedación profunda, se puede usar midazolam para eso, para la inducción del coma, ketamina, vasopresina para evitar las disautonomías, la fluocortisona también, que puede ayudar en el caso del CIJAD y también en algunas disautonomías y el control de volumen. Y se ha ensayado algunos antivirales como ribavirina, mantidina y no han tenido ningún resultado positivo. También se ha ensayado favipiravir, que tiene una actividad in vitro demostrada para la rabia, pero lamentablemente todavía no disponemos de hallazgos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hay un paciente que es expuesto a la rabia, ¿no? O con sospecha, ¿no? Y tienes a un paciente que ha sido mordido por un perro, por ejemplo, de la calle, que no puedes observarlo 10 días, hay que ver qué tan profunda fue la mordedura, ¿no? Si es que es de categoría 1, generalmente no va a requerir la profilaxis post-exposición. ¿Cuáles son las categorías 1? Tocar o alimentar a animales. Lameduras en piel intacta. Contacto de piel intacta con secreciones o excreción de un animal o persona con la rabia. En estos casos no se recomienda usar profilaxis post-exposición. Pero en todas las que son de categoría 2 o 3, que incluyen mordiscos, arañazos, acá sí hay que administrar la vacuna inmediatamente. Y si son múltiples, como mordeduras, como lameduras de piel en la zona herida, en esos casos sí vamos a necesitar la profilaxis post-exposición con la vacuna y probablemente también cuando son de categoría 3, la globulina hiperinmune. Entonces, la profilaxis es mediante una vacuna, es una vacuna inactiva, es una vacuna bastante segura. Antes era una vacuna viva que estaba contraindicada en gestantes, pero ahora no. Ahora se puede administrar a cualquier persona. Se requieren de 5 dosis y de estas dosis son administradas entre 0, 3, 7, 14 y 28 días. Bien, y la posibilidad de reacciones adversas es generalmente baja. Bien, es de 1/1.000.000 de dosis. Entonces, se suele considerar una vacuna bastante segura en la actualidad. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí esta clase. Eh, Creo que la otra semana ya nos toca cerrar el curso con seminarios. Voy a compartir con la delegada esta, esta disposición y estamos en contacto porque ya